lluvia impresionante. Nos despide Malasia y vamos a llenar el tanque más todos los tanques que tenemos acá, que en Tailandia vale el doble la gasolina. Wow. Estamos recontra calentando, Bueno, llevamos ya 1 hora y 20 y avanzamos 200. Casi 200. Ponele, ahora que acabamos de pasar un poquito más, estaremos en los 200 metros. Bajo esta lluvia impresionante. Nos despide Malasia y vamos a llenar el tanque más todos los tanques que tenemos acá, que en Tailandia vale el doble la gasolina. Mirá cómo llueve, se largó con todo. Marca 47 ringgit. ¿Cuánto le pusiste? 75. 75. Igual voy a comprar más. Igual voy a comprar, pero ahora cuando pare, para llenar los tanques. Vamos a llenar también los tanques. Tenemos uno de 20 litros y uno de 5, ¿no? Y este, que no se debe, pero bueno. En Tailandia la gasolina está el doble que acá. Vale la pena. ¿Cuánto llenamos? 32 litros con 50. Por 70 ringgis a 21, a 2,15. Y ahí nos estamos ahorrando 16 euros Ah. aproximadamente. 16 euros cada plato de comida en Tailandia, aproximadamente 1 euro. Son 16 platos de comida y todavía nos queda cargar 5, yo creo que unos 10 litros más. Hoy es el día de la independencia en Malasia, 31 de agosto. Está todo cerrado. Lo que no faltan son banderas malayas. Pero después está casi todas las tiendas cerradas. No hay casi nadie en la calle. Muy poca gente. Hola, ya falta muy poco, día horrible, menos mal que nos quedamos a trabajar un poco ahí, que teníamos un evento. Vamos a contar porque al final Sí. no lo contamos. Al final, anoche nos quedamos a dormir en el sitio donde se hacía el evento de las 4x4 pick-up, no era solo 4x4, en realidad Pick-up, es sí. internacional pick-up. Había 1000 camionetas suscriptas. Daban un montón de premios, creo que había 36 premios, sorteos, pero nos permitieron estar, nos podíamos quedar, pero todos los stands estaban puestos sobre el barro, El pasto, sobre el el césped, césped, claro. Y viene lloviendo hace 2 días, era todo un barrial, claro, y los que vienen con camiones o 4x4 no tenían problema. Nosotros estuvimos esperando a ver si se secaba un poco y no, era imposible meternos con la autocaravana, así que dijimos, nos vamos a cruzar la frontera. Y aparte está lloviendo un montón, no podíamos casi montar, había que sacar el toldo, o sea, como que la situación para grabar, para vender no estaba del todo dada. Sí era un evento con mucha gente, pero claro, con la lluvia iba a ser un poco difícil poder mantener todo montado. Así Y que está lloviendo fuerte. Fuerte. Así que nada, empezamos ruta y estamos a 20 kilómetros de la frontera con Tailandia. Ya son las 13:43, 2 menos cuarto de la... La frontera cierra a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. Así que vamos bien de tiempo. Y esta vez elegimos otra frontera. Exacto. Esta vez estamos yendo por una frontera más pequeña, que es atravesando un parque natural. Aparte nos ayuda mucho el festivo, pero en esta precisamente ya nos habían dicho que era muy tranquila, que no cruzaba nadie. Así que vamos a ver cómo nos va.
Vamos a ver qué pasa con el seguro, porque nosotros cada vez que hemos entrado a Tailandia por diferentes fronteras, en alguna nos han pedido de hacer un seguro, que lo hemos hecho en la frontera y sin ningún problema. Si lo podemos resolver en la frontera es ideal, porque en Malasia lo podíamos hacer por internet, por WhatsApp, con un contacto que conseguimos, directamente fuimos renovando y todo bien. Cuando entramos a Malasia, también fuimos a una oficina a hacerlo, pero en Tailandia, de todas las veces que entramos por diferentes fronteras, no había una oficina, solo en una, para hacer el seguro. Yo creo que en esta no va a haber nada. Por la información que nos dieron de la frontera va a ser muy sencillo. Si nos piden, tendremos que ir a buscar una oficina, pero está en medio de un parque natural, o sea, ahí no creo que haya mucha oficina. Yo creo que no, por eso, bueno, vamos a ver qué es lo que nos depara. Faltan 20 kilómetros. Aparte, mirá qué linda es la frontera. Todas estas montañas, hermoso. Vamos a ver qué pasa. Bueno, ¿ves? Acá está para ir a Padang Besar, que es por la frontera que entramos, y nosotros nos vamos a Wang Kelian, que es la otra frontera, que es más pequeñita. Vamos a probar por esta. No hay nadie. Mira un perro. Qué raro los perros. Muy poca gente, sí. Escucha, ya estamos a 6 kilómetros y ahora esto no está ensayado, no lo habíamos hablado. Un resumen, ¿qué tal Malasia? ¿Qué tal Malasia? Malasia muy bien, la verdad. 6 meses estuvimos al final. 6 meses. Un montón. Parece que no, estuvimos los primeros 3 meses, los 90 días de visa, nos fuimos un día de excursión a Singapur, volvimos a entrar. O sea, muy positivo que podés comunicarte. La mayoría de la gente habla inglés, entonces es bueno porque podés tener conversación hasta con la persona que... Cualquier trabajador, cualquier restaurante, hablan un poco de inglés. Otra cosa buena, lo multicultural, comida india, comida china, comida malaya, o sea, como que no resulta aburrido porque tenés muchas cosas diferentes para hacer. Claro, cosa que son odiosas las comparaciones, iba a decir, cosa que en Tailandia como que es más tailandesa la comida, aunque también hay restaurantes chinos, pero no es que haya un restaurante puntual. En Malasia es como que tenés el barrio, zona, hasta calles. Claro, en una misma calle tenés los 3 restaurantes y en la otra volvés a tener 3 restaurantes de cada uno de nacionalidades diferentes. Siempre está la comparación, no sé por qué, pero con todos los viajeros que te cruzás, o los mismos tailandeses o los mismos malayos, siempre todos comparamos con Tailandia. Si estás en Laos, ¿y qué tal? No, mejor Tailandia o Laos. Si estás en Camboya, mejor Tailandia o Camboya. No sé por qué siempre está esa comparación, pero... Cada país tiene lo suyo. Cada país tiene lo suyo. Son cosas totalmente diferentes. Tailandia... Malasia era un país musulmán, que hacía mucho que no estábamos en un país musulmán. Y también la gente es divina, encantadora, es súper amable. La comida también es súper rica, hay otro tipo de comida, gasolina económica. Lo mejor, la gasolina. O sea que... El diésel muy barato. Nos dimos la vuelta entera. Muy simpática la gente, Malasia. Sí. Dimos toda la vuelta. Entramos por cerca de este borde donde estamos ahora. Bajamos toda la costa oeste hasta Tanjung Piai, que fue el lugar más al sur que se puede llegar del continente asiático. Peninsular. De la península, ¿no? Cruzamos a Singapur, de ahí volvimos a subir, entramos izquierda, derecha, subimos, bajamos 6 meses. Y nos llevamos, aparte, lo de la última semana, los últimos días, que fue cruzar esa carretera magnífica de este a oeste y encontrarnos elefantes salvajes, que había sido algo que no lo habíamos visto nunca en el viaje, en ningún otro país, porque hemos visto elefantes, pero siempre manejados por humanos. Y como no solemos ir a zoológicos, entonces bueno, nos quedamos un poco con los animales que vemos en estado salvaje. Acá también hay tigres, pero no hay tigres salvajes, entonces no vimos tigres para no pagar una entrada al zoológico. Pero yo también creo que también positivo la estadía en Malasia, muy linda, muy buena. Nos ayudó mucho también, tuvimos, esto es un poco de cholulaje, 2 videos, un video en TikTok
que se hizo viral, entonces mucha gente de Malasia ya nos conocía y nos empezaron a recibir porque nos seguían por las redes. Y después volvimos a tener otro video más viral en Instagram. Pero viral de casi 600.000 visualizaciones, o sea, un montón. Sí, para nosotros es súper viral eso. Subimos mucho los seguidores de Instagram. Y eso también, quieras o no, nos abre muchas puertas, porque ya la gente es como que... Nos conocían. Claro, ya, entró te en vi tu en perfil, TikTok, te vi en Instagram. Y ya se sabían los nombres de los nenes. Sí. Como que ya te tienen, como que ya sos más de la familia. Entonces, eso estuvo muy, muy bueno, nos ayudó un montón. Y mucha gente ponía como, nos etiquetaba cuando nos veía y nos ponía como que te pesqué, ¿no? Como que te vi. Lo vi pillado. En tal sitio, sí. Los vi aquí, los encontré aquí, como que se iban compartiendo y la gente lo iba reposteando. Así que ya saben, de paso, si les gustan nuestros videos, compártanlo porque nos ayuda mucho en cada país que nosotros entramos. No es solamente por la cantidad de seguidores que puedas tener, sino porque nos abre muchas, muchas puertas. La verdad es que tiene sus desventajas las redes sociales, muchas, pero esta es una de las cosas buenas. Bueno, Malasia. Gira a la derecha. ¿Acá? Sí. Dentro Muchas banderas de Malasia. Gira a la izquierda. Malasia, mucha naturaleza, muchos animales, los nenes se lo pasaron muy, muy bien también en Malasia. No es tan turístico como Tailandia, eso Claro. sí. Entonces, como todo tiene como su que, ventaja y su desventaja. Es muy diferente si estás en Kuala Lumpur, a si estás en la costa este, estás en Kuantan, o es muy diferente. O sea, cuando te vas acercando, la gente es diferente, los coches son diferentes, o sea, la economía es diferente. También para nosotros, para ir desde un sitio turístico a otro, atravesamos muchos pueblos, entonces es como que ya se te va un poco lo turístico. Wow. Estamos recontra calentando, Oh, la. Ah, claro. Teníamos que habernos metido ahí. Uy, mirá, estamos calentando. Ay, mirá. Sigue subiendo la... Muy complicado. Estamos ¿Qué con pasa mucha que- pendiente, hijo. que Y la la ruta- OMA... Esto, la subida a la montaña. Y se recalienta. ¿Ves que está haciendo Para mucho un poquito ruido? acá. No. Creo que queda la última. Está más... No, estoy mirando, ¿eh? No queda la última, estoy mirando el mapa. Vamos a... Sí o sí tenemos que parar a... ¿Cuánto está la temperatura? Uf, se pasó. Se pasó de 90, ¿sí? Sí, está en 100. Está empezando a llover. Venga, Vamos. ya bajó un poco la temperatura, está a menos de 90. Pero se vienen, todavía quedan unos 6 kilómetros así de subida. Bastante heavy. Ahí recién pudo entrar segunda. Pero acá si la curva es muy cerrada, no puedo subirlo en segunda. No sube, en primera. Claro. Ahí vamos, en primera. Ahí. No, en Primera segunda. sí o sí. Quería ver si podía meter primera, pero no. Bueno, se nos armó fila atrás de... Ya tenemos 3 coches atrás. Todavía nos queda un tramito ahí.
Chicos, pasen, tranquilitos, pasen. Temperatura, va bien, ya subió a 90. Sí, no, pero todavía ahí va bien, ahí va bien. Ahí me marca que hay un mirador a 100 metros, así que nos vamos a parar ahí un poquito, que descanse y después seguimos. Interminables los últimos 6 kilómetros. Dale, dale, dale más. Ok. Primer descanso, faltan 6 kilómetros, pero están así. Vamos a dejarla descansar. Bueno, seguimos, descansamos un poquito a la OMA, paró de llover y ahora esperemos que todo vaya bien. 7 kilómetros, 17 minutos supuestamente. Bueno, vamos con el escalón afuera. Todo manual acá, nada de botoncitos. Supuestamente ahí nos dijeron que ya las bajadas, las subidas más fuertes las pasamos. Sí, muchos carteles de los monos en plan peligroso. Monos. No tocarlos, no molestarlos. Mira, ahí están. ¿Dónde están? Ahí. Uy, mira, están. son diferentes estos monos, che. Sí. Tienen la cara roja. Vale, ahora vienen las bajadas. Así que ahora veníamos de recalentar el motor, radiador, ahora vamos a recalentar los frenos. Bueno, bajadas. Vamos con las bajadas. O sea que ya estamos en la cima. Estamos en una nube, se nota, ¿no? La cámara no lo agarra, pero ¿Es verdad? toda la neblina que hay, ¿la ven? Sí. Más carteles de monos. Bueno, es que además, como está lloviendo, no podemos poner la cámara del lado de afuera porque se moja todo y no van los micrófonos. Por eso nos grabamos a nosotros y voy tratando de captar algo con la Insta por acá afuera. Monos, sí, monos. monos. Había un mono, hija. Muchos monos. Muchos monos y los carteles que están acá en los monos, como que son más peligrosos, no sé. De unos carteles amarillos que veníamos viendo, se transformaron en rojos y no se pueden tocarlos, pone que no se nos toquen, que no se acerquen, que no se les dé comida. ¡Uy, qué bajada! ¡Wow! Ay, qué miedo. Las vistas son muy guay. Y estamos muy cerca del suelo. Oye, acabamos. Habíamos subido por acá. No, no estaríamos yendo. No, es la primera vez que hacemos este camino. Y la última. Bastante complicadete, ¿eh? Nos habían dicho como que esta frontera Acá cruzaba un parque natural y como que iba a ser bastante sencilla. Y además hay parque natural del otro lado. O sea, entramos a parque natural en Tailandia, en la provincia de Satun. Pero nunca nos habían dicho de que lo complicado era la ruta. Sobre todo para los que vamos con coches viejos y sin turbo. Ahora sí vamos mejor. Ahí está. Ahora sí, ¿quién quiere correr? Vale. Muy bien. 800 metros, chicos. Ahí está Tailandia. Buah. Cortaste bien, ¿eh? Te A cagás ver. a palo, le pego, pobrecito. Bueno, llevamos ya 1 hora y 20. Y avanzamos 200. Casi 200, ponele, ahora que acabamos de pasar un poquito más, estaremos en los 200 metros aproximadamente. 197, 198. Qué mala suerte que tuvimos al elegir el 31 de agosto para cruzar la frontera. Pero bueno, tampoco tenemos apuro para nada. Era simplemente por cruzar y ya estar del otro lado. Igual para que se nos acabe la visa faltan 3 días. Faltan 3 días, sí. El último día para cruzar es el domingo. Pero bueno,
La idea siempre es cruzar un poco antes para no estar tan justos de tiempo. Hay un montón de coches delante y todavía estamos a Supuestamente nos habían 400. dicho, la otra que pasamos fue súper rápida. Sí. Súper rápida. Y vinimos a esta porque decían que esta iba a ser más rápida. Como que no te piden nada, que es súper Como que no fácil, quería nadie, entras. que nadie cruzaba por acá y como que no... Pero bueno, se ve que... No sé si es porque hoy es festivo, que es muy probable. También hay mucha gente que estamos viendo que pasan, que son trabajadores, te das cuenta que son trabajadores y pasan a sellar el pasaporte. Como hoy no se trabaja, Claro. quizás mucha gente aprovecha que hoy no tienen que trabajar y se vienen a hacer el trámite del visado. Pero bueno, 1 hora 20. A ver cuánto más. ¿Cuánto nos toca? Bueno, estamos ya por fin 4:30 de la tarde y estamos llegando a la frontera. Estamos a unas 50, 100 metros, pero ya se ven las banderas, ya se ve ahí el edificio. ¿Cuánto? 2 horas. 2 horas y cuarto llevamos de espera, aproximadamente. Largo, se hizo largo. Por acá los chicos están comiendo, ¿qué comen? ¿Unos fideitos? Sí, porque son las 4 de la tarde y todavía no habíamos comido nada. Bueno. 4:30. Sí, pero para no... Yo comí mucho. Esto ahora mismo no está muy bien para mí porque ahora con el calor que hace, sopa hirviendo. Sopa. ¡Opa! ¡Qué rico, opa! Pero bueno, es lo que hay, así que ya estamos llegando. Vamos a cruzar la frontera y ya nosotros comeremos algo del otro lado. Nosotros hoy comemos tailandés. Bueno, 16:44, ya estamos a 3 coches de entrar y nos acaba de avisar el policía de ahí que nos podemos meter al costado, así que supongo que nos hará aparcar. No pasamos nosotros Yo por creo ahí. que la altura no nos da. Puede ser que nos hagan pasar por ahí. Ahí está. Vale. Hello, good morning. What? Yes. Park here? Papeles. Ok. Bueno, ya estamos acá. Nos acaba de pedir los papeles del coche, nos hizo aparcar un costadito, pasaporte de Hernán, papeles del coche, nos pidió el carnet, no lo tenemos, entramos sin carnet, así que salimos sin carnet. Carnet du passage. A ver qué nos dicen ahora. Acabamos de ver ahí al lado hay un cartel grande que dice Insurance Thailand, o sea que seguramente que nos van a hacer comprar ahora el seguro para el coche. Ahora pasamos la primera parte. Nos estaban pidiendo el certificado de la carta du passage, pero como no la tenemos, no se lo podíamos dar, entonces llamaron por teléfono a la frontera por la que entramos, le dieron los datos del coche a ver si efectivamente nosotros habíamos entrado con carta du passage o no. Y parece que llamaron y les dijeron que no. Así que ahora tenemos que esperar a que nos abran acá, hacer la migración para después Sellar los pasaportes. sellar los pasaportes y después hacer custom. Ya está, esto fue custom. Ahora vamos a pasaportes y después ya entramos a Tailandia. Vamos a Ahora hay que hacer Tailandia. primero la migración. Ahora hay que hacer pasaportes aquí y después hacemos el coche. Nos dejaron una notita acá en la frontera, todavía estamos en la frontera, acabamos de hacer custom y alguien nos dejó una notita. ¿Qué dice? Hola, somos una pareja de Bélgica que también viajamos en una van. Ah, la van que vimos pasar gris. La que vimos recién. Gris. Coming back to Thailand, volvemos a Tailandia en 1 o 2 semanas. Quizás nos vemos ahí. Ah, buenísimo. Un belgo nómades. Será el Instagram. Ahora después lo buscamos. Vale. Qué guay. Qué guay. Y también, ¿quién nos saludó? Otra familia también nos saludaron. Bueno, nos faltó... ¿Qué nos faltó hacer, Lua? ¿Qué nos faltó? Sí. Nos faltó cambiar el dinero. Ahora lo cambiamos en la frontera. ¿Y están preocupados ustedes? Un poco, ¿no? ¿Por qué? ¿Porque eran sus ahorros? Tenían sus ahorros en ringgit y no lo cambiamos. Así que ahora vamos a cambiarlo por vale. Bueno, ahora cruzamos la frontera que todavía no... Y les contamos bien todo lo que pasó y todo el cruce. Pero ya estamos en...
Tailandia! Bien, Perito. Thank you. Ahí están los chicos. Bye. Thank you. Seguidores de Instagram. ¡Ay, qué lindos! Y ahora sí, ¡Estamos en Tailandia! Ahora sí, entramos por Myanmar. entramos por Myanmar, entramos por la frontera de Laos, entramos por la frontera de Camboya, entramos por la frontera de Malasia. O sea que ya entramos por todas las fronteras habidas Todos y por los haber países. con autocaravana. ¡vamos! Otros 3 meses más en Tailandia, 90 días, primeros kilómetros en Tailandia. Nos vamos todos al 7-Eleven a comer un sanguchito de jamón y queso. No sé, cortes diferentes a los que estamos acostumbrados nosotros. Mira, mira, este es un sistema muy overlander. Aparte, escucha, le hicimos un agujero al piso para sacar la manguera. O sea, una estupidez, ¿verdad?